Buenas noches a todos, bienvenidos a las sesiones académicas organizadas por la Sociedad Latinoamericana de Residentes de Neonatología. Yo soy Marlon Serna, residente de Neonatología del Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini Sáenz. Gracias a todos los que nos acompañan en esta sesión académica. También agradecemos a todo el grupo de trabajo que se encarga de hacer posible estas sesiones. La sesión de hoy será abordaje radiológico de las patologías pulmonares más comunes en neonatología. Y para el desarrollo del mismo tenemos como invitado especial al doctor Alex Javier Villalta, que nos dará un amplio conocimiento sobre pues, todas estas patologías pulmonares y cómo pues, hacer este abordaje radiológico que muchas veces tenemos dudas durante las guardias o pues también durante el quehacer diario en la UCIN. Para presentar al doctor Alex Villalta tenemos al doctor Omar Tobar y para coordinar la sección de preguntas y comentarios estará a cargo de la doctora Karen Benítez, ambos residentes de pediatría de Honduras del Hospital Nacional Dr. Mario Catarino Rivas. Adelante, doctor Tomar. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Omar Tobar, soy residente de segundo año del posgrado de pediatría de Honduras, actualmente cursando en el Seguro Social. Esta noche tengo el privilegio de presentar a nuestro ponente, el doctor Alex Javier Villalta Herrera, quien realizó sus estudios de pregrado en la Universidad de Guayaquil, continuó con sus estudios de posgrado como especialista en imagenología en el Hospital Juan Tan Camarengo y realizó un diplomado de especialización en imágenes diagnósticas en pediatría en la Universidad de Barcelona. También realizó un curso de alta especialidad en imagenología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México. Y mencionando algunos de sus logros profesionales, que son muchos, vamos a tocar los más destacados, que es el premio Accessit al Contenta, que lo ganó en el año 2004. Actualmente es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Ultrasonido desde el 2016 y es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Radiología e Imágenes desde el 2017. Para mí es un placer dejarlos con el doctor Villalta, que vamos a tenerlo como ponente esta noche. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Saludos a todos. Muchas gracias a la Sociedad Latinoamericana de Residentes de Neonatología por la invitación. Como bien mencionaron, el día de hoy vamos a ver como tema imagen de patología de tórax más frecuente en neonatos, ¿ya? Para empezar, tenemos que tener claro un concepto que para comprender la patología, tanto adquirida como congénita, que afecta al pulmón del recién nacido, sea a pretérmino o a término, es fundamental conocer los mecanismos de desarrollo y maduración pulmonar, y al igual que los tiempos que suceden. Para esto, se ha descrito varias etapas en el desarrollo pulmonar que ya las vamos a ir mencionando. Antes que eso, en la pantalla ustedes pueden apreciar las causas de dificultad respiratoria neonatal, que nosotros la hemos encajado en tres grupos: pulmonares, anomalías congénitas y no pulmonares, que en el transcurso de la charla la vamos a ir agrupando en varias categorías, ¿ya? Bueno, continuemos. Este es un esquema del desarrollo las fases de desarrollo del pulmón y las vías aéreas, que como podemos apreciar en la pantalla, son 6: la fase embrionaria, pseudoglandular, canalicular, sacular, alveolar, y la maduración microvascular, que puede durar hasta los 3 años, otros autores indican hasta los 5 años. Esto es muy importante conocer. Antes de abordar los conceptos claves de cada una de estas patologías, es necesario conocer la embriología para entender su fisiopatología, ¿verdad? Entonces, empezamos con la primera fase, que es la fase embrionaria, que se produce hasta la 8ª semana de gestación y cuyo mecanismo fundamental se produce
es la ramificación bronquial a partir de la yema pulmonar, lo que estamos observando de color celeste. En la séptima semana va a ser evidente lo que es la tráquea, el bronquio segmentario y sus segmentarios, y un error en la separación de esta yema pulmonar del resto del intestino anterior. Esta parte se conoce como la hendidura laringotraqueal, condiciona malformaciones congénitas como son la fístula traqueoesofágica, la atresia o estenosis traqueal. Asimismo, la falta de partición de la yema pulmonar a este nivel, que es lo que va a ocasionar la agenesia pulmonar. La siguiente fase es la pseudoglandular, que se produce entre las 5 y la semana 17, recordando que al final de la semana 16 todas las divisiones bronquiales se han completado, es decir, estas divisiones son en total de 16 hasta el bronquiolo terminal y van a conformar el árbol respiratorio conductor que aumentará tanto en longitud y en diámetro hasta la etapa adulta, sin dividirse más. Eso es muy importante conocerlo. También en esta fase se va a producir el cierre de los pliegues pleuroperitoneales. ¿Y qué va a ocasionar un defecto de este cierre? Va a condicionar la producción de las hernias diafragmáticas. Entonces, en cada una de estas fases vemos las gráficas, los esquemas y las flechas indica la patología asociada a cada una de estas fases. La tercera fase es la fase canalicular o acinar, que como podemos apreciar en la línea de tiempo se produce hasta la semana 26. Se va a producir o se va a desarrollar por las ramificaciones de las unidades de intercambio gaseoso, no recubiertas por cartílago, y van a alcanzar un total de 23 ramificaciones. En esta fase, como el nombre lo indica, se van a formar los acinos. El tejido intersticial presente va a disminuir de volumen y va a proliferar el tejido vascular, lo que señala los puntos rojos, que va a entrar en una fase de proliferación. ¿Qué es lo que va a ocasionar las injurias en este periodo? Daño acinar conlleva a hipoplasia pulmonar y también está otras patologías descritas como son la displasia acinar y la displasia alveolo-capilar. Continuando con la fase sacular que se produce entre las 24 o 26 semanas hasta las 36 semanas y es donde se van a formar los sacos alveolares, donde va a aumentar la síntesis de surfactante y esto conlleva a una maduración del epitelio respiratorio. Un daño en este periodo va a condicionar el síndrome de distrés respiratorio por déficit de surfactante. Y ya las últimas fases, antes de entrar ya en patología, son la fase alveolar y la fase de maduración microvascular, que están íntimamente ligadas. La primera va a abarcar desde la semana 36 hasta los 2-3 años del periodo postnatal y se va a producir por un incremento de la superficie de intercambio gaseoso. Los alvéolos, aquí va a existir una doble capa de recubrimiento del alvéolo. Ya cuando nosotros, ya en etapa postnatal y sobre todo ya en adolescencia o en adultos, solamente va a tener una sola capa. Entonces, aquí es que se va a producir la maduración microvascular y que se va a extender hasta los 3 años. Lesiones en este periodo va a provocar disminución de las unidades alveolares y esto va a conllevar al desarrollo de las displasias broncopulmonares. Ahora, este es un ejemplo de una injuria o una lesión producida en este periodo, que es la fase embrionaria, cuando se produjo un daño en el desarrollo de la yema pulmonar. Como podemos apreciar, esto corresponde a una tomografía en corte axial, coronal y reconstrucción volumétrica. La primera contrastada, ventana mediastínica, donde podemos apreciar la ausencia del pulmón izquierdo. Vemos que el corazón está desplazado hacia la izquierda de la línea media y está en contacto toda su superficie con la pared costal. En el corte coronal vemos de otro paciente que no existe el tejido pulmonar y el hemitórax básicamente está ocupado por la silueta cardíaca, bueno, por el corazón,
Y en la reconstrucción volumétrica del segundo paciente, vemos la ausencia del pulmón izquierdo. ¿Cuál va a ser nuestra sistematización en la lectura de la radiografía de tórax normal? Esa es la pregunta que siempre nos hacemos, ¿verdad? Entonces, hay que recalcar que pueden existir signos sutiles que pasan desapercibidos al inicio. Y para una correcta interpretación, hay que realizar, como el título de esta diapositiva indica, hay que sistematizar ciertos parámetros que van a ser los siguientes, como la parte esquelética, el componente pulmonar, mediastínico, valoración de dispositivos, y si es que está incluido el abdomen en nuestra imagen, tenemos que valorarlo también. Para una adecuada interpretación, nosotros tenemos que conocer sí o sí el cuadro clínico del recién nacido, conocer sus antecedentes prenatales, antecedentes perinatales y comparar, si es que los tenemos, con estudios previos de imagen. Son muy importantes todos estos detalles. Con respecto al primer parámetro, corresponde al esqueleto. Nosotros tenemos que valorar en nuestra imagen cómo está el esqueleto axial, cómo está el esqueleto apendicular. Tenemos que hacer un recuento de cada costilla, ver si es que existe lesiones traumáticas, ejemplo, de la clavícula por el paso del canal del parto, y también tenemos que ver no solamente si están presentes, si están continuos, sino que tenemos que apreciar la densidad ósea, que va a estar disminuida en forma generalizada y o con datos de fractura también o fracturas consolidadas en el caso de las displasias óseas. Siguiente parámetro va a ser los dispositivos, que tenemos que ver dispositivos de todo tipo, de las sondas, los catéteres. Entonces, eso también nos indica, nos va a orientar la gravedad o la condición clínica del paciente. Siguiente, corresponde al situs del paciente. Tenemos que no valorar no solamente el situs cardíaco, sino el situs bronquial, valorar también el situs abdominal. Tenemos que apreciar cómo se encuentra la silueta cardíaca, cómo está, hacia dónde va a estar dirigido el ápex cardíaco, hacia dónde encontramos el arco aórtico. Como conocemos, es izquierdo, pero puede estar también en cardiopatías congénitas o algún tipo de patología sindrómica, puede estar dirigido hacia la derecha de la línea media. Valoramos también el mediastino, el pulmón, el pleura, ver si existe ensanchamiento mediastínico, cómo está el pulmón, si tiene una radiolucencia homogénea entre sí, si están correctamente inspirados, si contacta el margen o el borde costal interno de manera bilateral. En la pleura, cómo están los ángulos, si están los cardiofrénicos, costodiafragmáticos, si están libres, si existen zonas o hallazgos que nos orientan a pensar en patología focal o difusa de la pleura. También a través de todos estos hallazgos nosotros podemos discernir, obviamente con el cuadro clínico del paciente, podemos orientar si los hallazgos nos inducen a pensar si es una patología médica o una patología quirúrgica. Y nuevamente, retomando el cuadro y que observamos inicialmente, todas estas patologías se las puede resumir en dos grandes grupos, que son de causa médica y de causa quirúrgica. Para empezar, las causas médicas, vamos a ver que la agrupada en estas 5 categorías, que son enfermedad por déficit del surfactante pulmonar, la enfermedad crónica pulmonar del prematuro, la taquimia transitoria del recién nacido, el síndrome de aspiración meconial y la bronconeumonía. Iniciando por enfermedad del déficit del surfactante pulmonar, vamos a nosotros a reconocer cuáles son los patrones radiológicos que podemos apreciar o podemos encontrarnos en esta patología. Primero, pulmón blanco bilateral, como podemos observar en la imagen central, y los volúmenes pulmonares habitualmente van a estar pequeños. Entonces, tenemos que conocer antes de definir esto que ciertos criterios radiológicos. Primero, que la placa esté adecuadamente inspirado, es decir, que de los arcos posteriores nosotros contemos entre 8 a 9 arcos posteriores. Segundo, que la silueta cardíaca y la silueta diafragmática están representados en esta imagen. No podemos discernir la silueta cardíaca,
Tercero, tenemos que ver la presencia de aire en la tráquea. En caso de, puede existir cuando el arco aórtico esté prominente, que puede ocasionar un abombamiento de la tráquea hacia contralateral. Tenemos que ver cómo está el gas en el estómago. Y como quinto, obviamente en esta imagen no la vamos a apreciar, pero habitualmente o en algunas ocasiones podemos apreciar el trazo de la radiopacidad fina de la cisura menor. Entonces, esos son los primeros criterios que tenemos que definir en una placa. Entonces, el primer patrón, recordando, es el pulmón blanco bilateral con volúmenes pulmonares pequeños. El segundo, que es mucho más sutil, vamos a observar un patrón intersticial que puede ser reticular o retículo nodular, que es bilateral y simétrico en ambos hemitórax. Tercero, o si en la imagen izquierda era simétrico, también nos podemos encontrar un escenario que sea asimétrico, que es el menos común, y se produce por una distribución no homogénea del surfactante endotraqueal exógeno cuando ya el paciente recibe su tratamiento. Entonces, un pulmón va a estar mayormente aireado en relación al otro y también nosotros podemos apreciar, aparte de cómo observamos su radiopacidad o radiolucencia, cómo está el volumen o la simetría de volumen pulmonar entre sí, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las complicaciones que podemos encontrar? Son fenómenos de fuga aérea y o atrapamiento aéreo, hemorragia pulmonar, y también podemos también, en la literatura está descrita con cuadros de sepsis. Entonces, ¿cuáles son estos fenómenos de fuga aérea y atrapamiento aéreo? Como conocemos, van a ser neumotórax, neumomediastino o enfisema intersticial. ¿Cómo se va a traducir esto? Como una asimetría en la densidad entre ambos hemitórax. El pulmón afecto va a ser más radiolúcido en relación al derecho. Como podemos apreciar en la imagen A, existe una asimetría en el volumen pulmonar, observándose el derecho de mayor volumen, y podemos apreciar unas radiolucencias ramificadas y conectadas entre sí, que corresponden a zonas de enfisema intersticial. Como vemos, también ocasiona un discreto desplazamiento de las estructuras mediastínicas hacia el lado contralateral. En imagen B vemos lo que señala la flecha roja, corresponde a neumotórax, que tiene una distribución asimétrica, como podemos ver, que es apical derecho, y la flecha negra que vemos la línea de colapso pulmonar. Entonces, acá hacia lateral no vemos trama, hacia medial sí apreciamos. Entonces, esta línea nos va a poder aprender a discernir dónde inicia en teoría el neumotórax y dónde no. También nos podemos ayudar con el efecto que condiciona el neumotórax, que en este paciente desplaza las estructuras mediastínicas hacia contralateral. En la imagen C podemos ver una radiolucencia que delimita muy bien lo que es la silueta cardíaca al mediastino, y también vemos existe una radiolucencia hacia el extremo lateral del hemitórax derecho en su tercio inferior, y también en la superficie inferior del hemidiafragma izquierdo, y esto corresponde a hallazgos de neumomediastino, ¿sí? Y en las últimas dos imágenes también, son otras formas de presentación de estas complicaciones, que pueden ser como un patrón reticular, intersticial, reticular, difuso, bilateral. Y también cuando nosotros observamos zonas de hemorragias, la clave es ver cómo está el hilio. Vamos a encontrar un reforzamiento iliar bilateral y un infiltrado alveolar de distribución peribroncovascular bilateral predominantemente. Entonces, en esta imagen, del CEM, era, bueno, podemos abrir también lo que es la aplicación de el CPAP, también condiciona estos fenómenos de fuga aérea, ¿ya? Ahora, otra complicación que está descrita en la enfermedad por déficit del surfactante es la reapertura del ductus. En la imagen A corresponde a un recién nacido de 7 días que se le
realizó un control de catéter venoso central y el venoso umbilical. Entonces, está recibiendo tratamiento con volúmenes adecuados, y en esta radiografía lo que podemos apreciar es un discreto patrón reticulonodular asociado a la enfermedad del surfactante. En la imagen B, el paciente clínicamente se empeora al 8º día y existe una necesidad del aumento del FiO2, que es lo que podemos apreciar a diferencia de la imagen A, que existe un discreto aumento o incremento de la silueta cardíaca, distensión de... El paciente clínicamente también presentaba distensión abdominal, y estos hallazgos sugieren clínicamente o clínico-radiológicamente reapertura del ductus. Y en la imagen C, tras 2 ciclos del mismo paciente, tras 2 ciclos de tratamiento con ibuprofeno, se produjo el cierre con disminución del tamaño de la silueta cardíaca en relación a la imagen B, y se observaba una mejor definición de sus ilios, a diferencia de la B y de la silueta cardíaca. Siguiente patología es la enfermedad crónica pulmonar del prematuro, anteriormente conocida como la displasia broncopulmonar. Aquí solamente para recordar que la nueva definición se determina que al llegar a las 36 semanas incluyen ciertos criterios, como una prematuridad menor de 32 semanas, que existe una enfermedad parenquimatosa pulmonar persistente, que eso lo vamos a apreciar por los métodos de diagnóstico por imágenes. La radiología nos sirve para confirmar nuestra sospecha, y como cuarto criterio, que exista, o sea, que tengamos que utilizar oxígeno a altas concentraciones para mantener una saturación entre 90 a 95 días por 3 días consecutivos. Es la complicación respiratoria a largo plazo más frecuente del recién nacido pretérmino. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos? En la imagen A van a borrarse los contornos iliares, pero no la silueta cardíaca. Aquí solamente en los casos más sutiles se van a mantener bien definidos. En la imagen B vamos a observar que existe opacidades confluentes, va a existir como un patrón intersticial reticular que traduce un engrosamiento intersticial que por lo general es difuso. Y en la imagen C, que la displasia va a encontrarse asociado a imágenes quísticas del espacio aéreo, que pueden ser de tamaño variable, asimétricas entre sí, van a ser por lo general bilaterales, y todo esto se traduce como que son secundarias a áreas de sobredistensión alveolar focal, combinadas con zonas de engrosamiento intersticial que intercalan con zonas de telectasias, como podemos apreciar esta banda o banda telectásica que encontramos en la base del pulmón izquierdo. Aquí es un poco difícil discernir cuál de estas radiopacidades corresponden al límite de la dilatación quística del espacio aéreo y cuáles corresponden a zonas de atelectasia. Entonces, por eso se sugiere al momento de la descripción, componente quístico del espacio aéreo que intercala con zonas de atelectasia, ¿sí? Entonces, siguiente patología es la taquipnea transitoria del recién nacido. Como todos conocemos, es una de las causas más frecuentes de distrés respiratorio en el paciente a término o casi a término, también conocido como pulmón húmedo, que consiste en un componente respiratorio limitado en un niño a término y que tiene una duración menor de 48 a 72 horas. Esta es la clave, que sea menor de 48 a 72 horas su cuadro clínico, y que nosotros hacemos un control radiológico y que a las 72 horas los hallazgos que vimos inicialmente van a disminuir y o desaparecer. Esta patología se cree que es debido a un enlentecimiento en la reabsorción del líquido pulmonar fisiológico, y por lo general también otro detalle, que son pacientes con buena condición clínica, a diferencia de los anteriores. Y la clave, como se mencionó, que su cuadro clínico y radiológico va a desaparecer pasadas las 48 o 72 horas. Por eso es muy importante tener una interacción, nosotros como radiólogos, como ustedes como médicos de la zona clínica, porque si nosotros no conocemos o no nos comparten, digamos, los datos clínicos,
Estos hallazgos pueden ser muy difíciles de discernir entre sí si solamente tenemos los hallazgos radiológicos. Entonces, es muy importante conocer los datos clínicos, como mencionaba. Entonces, los factores de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad, pacientes de bajo peso, con tránsito rápido por el canal de parto, que hayan sido sometidos a sedación, cesárea electiva. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos que podemos encontrar? Los volúmenes pulmonares, a diferencia de las otras patologías, van a ser normales, pueden estar incrementados. Vamos a observar un aumento de la densidad periliar. También va a haber existir un exceso de las líneas intersticiales periliares que por lo general son bilaterales y que puede asociarse, pero en pocas cantidades, a un derrame pleural bilateral, leve. Entonces, esas son las claves que tenemos que recordar. Ya entonces, por ejemplo, en la imagen B, lo que llama más la atención es el aspecto borroso de la silueta cardiopulmonar, que vamos a encontrar que puede estar ligeramente aumentada en relación a las otras. Hay que tener en cuenta un detalle, que para la silueta cardiotímica, si no tenemos una correctos parámetros, una correcta técnica en la parte de las imágenes, nos puede hacer pensar o nos podemos encontrar ante una falsa cardiomegalia. Entonces, los parámetros que ya mencionamos, por lo menos que haya 8 o 9 espacios intercostales posteriores contables, como para indicar que estuvo adecuadamente inspirado, ¿ya? Otras patologías es el síndrome de aspiración meconial. Esta patología se produce en pacientes a términos. Una de las consecuencias del sufrimiento fetal o durante el parto es el paso del contenido meconial al líquido amniótico y suspirado por vía aérea, como conocemos. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando el paciente entra en distrés fetal? Se ejecutan los mecanismos de esfuerzo respiratorio y jadeo y hace que el niño, el neonato, inhale todo este líquido meconial y va a desarrollar toda esta patología. Aquí este paciente inicialmente, como conocemos, son pacientes que inicialmente son pausisintomáticos y sus radiografías iniciales pueden estar normales, pero luego aparecen opacidades parchadas por los fenómenos inflamatorios, infecciosos que van a desarrollar estos niños, como podemos ver en la primera imagen a la izquierda, un patrón intersticial, reticular, difuso, bilateral, de predominio izquierdo y basal, que en casos graves también se puede estar asociado ya con zonas de ocupación alveolar. Y aquí una clave, por ejemplo, con otras patologías para diferenciarlo, ejemplo, como la bronconeumonía en recién nacido, por lo general, este síndrome de aspiración meconial no va a estar asociado a derrame pleural, a diferencia de la bronconeumonía que ya los vamos a ver más adelante. Entonces, en los pacientes más graves, desde el inicio, estas opacidades aparchadas van a tener un aspecto más grosero, no van a estar muy simétricas como podemos apreciar en la primera imagen a la izquierda, sino que van a ser asimétricas entre sí o irregulares, y que pueden estar asociados a fenómenos de fuga aérea, como señala la cabeza de flecha negra, que lo que señala es la presencia de un neumotórax. La otra cabeza de flecha negra, basales, corresponde a zonas de enfisema intersticial. Entonces, esta es una de las complicaciones que podemos encontrarnos en el síndrome de aspiración meconial. Y la última imagen derecha también, hay que recordar que las manifestaciones clínicas radiológicas van a estar en relación con la cantidad de meconio versus el lugar de asiento donde se va a depositar este meconio. Por lo general, se va a presentar como un patrón intersticial, reticular, difuso bilateral, como ya se mencionó. Como última causa médica tenemos la bronconeumonía, que es una de las causas graves de dificultad respiratoria en el recién nacido y se adquiere por inhalación del líquido amniótico
pacientes, por ejemplo, con corionenitis materna o por contaminación con secreciones infectadas del canal de parto, ¿ya? Otras vías menos frecuentes son las vías placentarias. Entonces, ¿cuál va a ser el agente mayormente vinculado al desarrollo de esta patología? Son el estreptococo del grupo B, ese es el principal agente relacionado a esta entidad. Y estos pacientes, como se mencionó, radiológicamente se la conoce como la gran imitadora del resto de enfermedades médicas del pulmón neonatal. Es decir, puede presentar una imagen normal en sus estadios iniciales, como puede encontrarse un patrón reticular o retículo nodular fino, como podemos ver en la imagen B. A veces también podemos encontrar opacidades irregulares asimétricas entre sí, o también como zonas de consolidaciones que pueden ser focales o difusas, como podemos ver en la imagen, en la última imagen a la derecha, que compromete prácticamente bueno, gran parte del volumen del pulmón derecho. Entonces, la imagen B, ¿a qué nos recuerda? A la enfermedad por déficit del surfactante, que ya, como mencionamos, se caracteriza por un patrón reticular difuso asociado a engrosamientos periliares, ¿sí? Y la imagen D, por ejemplo, lo que se mencionaba también cuando tiene esas confluencias entre sí, también puede ser también como una aspiración meconial. Entonces, por eso es muy importante conocer los datos clínicos del paciente. En realidad, esta patología, como conocemos, es una causa o una patología infrecuente en el recién nacido y va a estar relacionada con áreas de pérdida de volumen en su desarrollo o en su evolución clínica. Y estos pacientes, a su vez, sí, es importante conocer que tiene un elevado riesgo de desarrollar hipertensión pulmonar fetal persistente. Entonces, es una de las complicaciones que tenemos que tener en cuenta. El segundo grupo de causas de dificultad respiratoria en neonato corresponde a las de causa quirúrgica y cuya característica principal común, que por lo general estas patologías son de diagnóstico prenatal. Entonces, todo esto son pacientes que antes de su nacimiento ya se conoce qué es lo que tienen. Por ende, va a permitir planificar mejor su método de alumbramiento y estar preparados en caso de que se trate de una patología compleja, la madre acuda a un centro de complejidad donde pueda ser atendido correctamente al recién nacido que viene con esta patología compleja. En realidad, muchas no van a provocar síntomas en efecto, pero otras pueden provocar compresión esofágica. ¿Por qué? Porque al momento de ir creciendo van a ocasionar desviación mediastínica, efecto de desplazamiento y todo esto. Entonces, ejemplo, si tiene compresión esofágica, estos pacientes pueden desarrollar polidramnios. Entonces, ¿cuáles son las patologías de causa quirúrgica? La engloban en 4 grupos, que son la fístula traqueoesofágica congénita, la hernia diafragmática y las lesiones congénitas, que a su vez se subdividen en 2 grupos, las pulmonares y las no pulmonares. Las más graves de todas, dentro de todo este grupo que las vamos a ir desarrollando, van a impedir un correcto desarrollo pulmonar, van a obstruir el retorno venoso y también pueden ocasionar hidropesía fetal, que conlleve a una cirugía prenatal o una cesárea de urgencia. Entonces, iniciando la fístula traqueoesofágica congénita, ¿cómo se la define? Como una comunicación anómala entre la tráquea y el esófago, como el nombre lo indica. Como conocemos, son 5 tipos. ¿Y cómo nosotros vamos a sospechar clínicamente? Primero, ante la posibilidad, ejemplo, de pasar una sonda hacia el estómago, el recién nacido tiene imposibilidad para deglutir saliva o alimentos al nacer. Y tercero, pacientes que presenten fenómenos o episodios de atragantamiento o de microaspiración. Entonces, como conversamos, existen cinco subtipos eh, catalogados de la A a la E. El primero que señala el cuadro, el izquierdo superior, corresponde a una anatomía normal, su relación entre la tráquea
el esófago, el estómago. El segundo corresponde a una atresia esofágica aislada y el paciente presenta una fístula, en este caso una fístula distal, que es la más frecuente. El tercero, que presente doble fístula. En el cuarto, lo que señalo que tiene una fístula proximal, y el otro que tiene atresia sin fístula. ¿Ya? Entonces, conociendo este fenómeno, nosotros podemos discernir, por ejemplo, en el caso que el paciente no podamos pasar la sonda, ejemplo, pero tenemos la cámara gástrica aireada. ¿Por qué se va a producir? Porque el aire va a ingresar al estómago a través de la vía aérea. Entonces, estos detalles nos permite por radiografía discernir ante qué tipo de fístula traqueoesofágica nos encontramos. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos que nosotros habitualmente vamos a encontrar en estos pacientes? Son dilatación del esófago proximal, datos de hiperinsuflación y prominencia broncovascular y ausencia de aire en abdomen, que es lo que vamos a ver. Entonces, ejemplo, aquí vemos que la sonda está enrollada en situación anatómica o en topografía de esófago cervical y esófago torácico proximal. Sin embargo, vemos gas en lo que corresponde a la cámara gástrica. En la segunda, vemos que la sonda no pasa, tenemos que está presente a nivel del esófago proximal, pero no tenemos gas en la cámara gástrica. Y el tercer imagen, en el momento ya de administrar el contraste, vemos que existe una opacificación del esófago, y a su vez vemos que el trayecto de la tráquea y los bronquios principales y sus bronquios hacia cada uno de sus segmentos se opacifica durante el paso del medio de contraste. Entonces, esta clasificación que les mencioné, ejemplo, si nosotros no podemos pasar la sonda, se trata de una atresia esofágica proximal, ¿verdad? Pero no tiene gas hacia distal, corresponde a este tipo de atresia con fístula distal. Entonces, estos detalles nos permiten discernir ante qué tipo de fístula traqueoesofágica nos encontramos. Muy aparte de todos estos hallazgos, nosotros tenemos que conocer que esta patología tiene sus asociaciones. Es decir, no solamente nos vamos a enfocar en estos hallazgos, sino que tenemos que buscar, como mencionamos en las primeras diapositivas, alteraciones del esqueleto axial, del esqueleto apendicular. En este paciente presentaba lo que señala la flecha blanca, una hemivértebra accesoria, ¿ya? Y también, por ejemplo, en otros pacientes podemos encontrar arcos costales fusionados, arco órtico derecho. Entonces, ya nosotros con estos hallazgos podemos ir viendo si se trata de algo aislado de una fístula traqueoesofágica o forma parte de patologías sindrómicas como el síndrome el síndrome de Baker, ¿ya? Entonces, otras causas quirúrgicas, tenemos la hernia diafragmática congénita, que es catalogada como una emergencia quirúrgica del recién nacido y consiste en la herniación de estructuras abdominales a un hemitórax. En ocasiones podemos encontrar que son a ambos, pero es poco frecuente. Y todo esto se produce a través de un defecto diafragmático. Ya se mencionó que en las primeras etapas de la maduración pulmonar se ocasiona el cierre de los recesos pleuroperitoneales. Si no se cierran estos efectos, conlleva al desarrollo de esta patología. ¿Cuál es el cuadro clínico? Son pacientes con dificultad respiratoria, por ejemplo, severa al nacer, con cianosis, abdomen excavado, y una de las causas principales en esta patología es la hipoplasia pulmonar, y que está vinculada a un 25-50%. Por lo general es ipsilateral y puede afectar al contralateral cuando se produce desviación mediastínica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Primero, que lo que se llama la flecha negra es que existe como un contenido o unas imágenes radiolúcidas que ocupan
a la cavidad torácica afecta en este caso izquierdo, que es por el paso del contenido intestinal hacia este hemitórax, que condiciona un desplazamiento de las estructuras cardiomediastínicas hacia contralateral, y el pulmón derecho está disminuido de volumen producto de la compresión de las estructuras mediastínicas. El detalle que podemos apreciar en esta imagen es que no visualizamos las asas intestinales en cavidad abdominal. Segundo, la imagen B. Asimismo, vemos radiolucencias que son secundarias al paso del contenido intestinal hacia, en este caso, hacia el hemitórax izquierdo. El mismo fenómeno desplaza a la silueta cardiomediastínica, pero a diferencia de la imagen A, este pulmón se encuentra aireado. Y tercero, vemos aquí, es una sonda que tiene un trayecto normal, que es descendente y hacia la izquierda. Su extremo distal va a estar localizado en la cámara. Entonces, en cámara gástrica. Entonces, vemos que el extremo distal se encuentra en topografía abdominal. Podemos orientarnos de que el estómago está en su situación anatómica, y lo único que está herniado corresponde a asas intestinales, más no al estómago. También podemos apreciar que existe una hernia diafragmática derecha por el secundario que explica el paso del contenido intestinal hacia el hemitórax derecho, y que el pulmón isolateral se encuentra desviado y desplazado hacia medial y hacia superior, y por eso que también vemos que no tiene su radiolucencia pulmonar, sino que al estar atelectasiado, por eso se lo va a observar radiopaco. Entonces, también hay que conocer cuáles son los factores de buen y mal pronóstico. Si nosotros tenemos que, en caso de hernias izquierdas, si el estómago o el lóbulo hepático izquierdo o el estómago está en su correcta situación, nos podemos quedar, o sea, esos son factores de buen pronóstico. Y también nosotros tenemos que ver, por ejemplo, en la figura B, si el pulmón lateral, digamos que esto es un factor de mal pronóstico, porque tenemos las asas que están su contenido herniado hacia derecha, y todo esto corresponde al parénquima atelectasiado. Pero si nosotros lo apreciáramos que tuviera una radiolucencia conservada, esos son factores de buen pronóstico. Por lo general, estas hernias diafragmáticas son aisladas, pero pueden estar asociadas a trisomías o a síndromes como síndromes de Lange o el síndromes de Lange, ¿ya? Y causas quirúrgicas tenemos, ya para ir culminando, las lesiones congénitas pulmonares. Ejemplo de estos tenemos la hiperinsuflación lobar congénita, que lo anteriormente conocido como enfisema lobar congénito, pero ya se cambió su nombre porque en realidad no es un enfisema, y se produce por fenómenos de atrapamiento aéreo. Entonces, es una patología rara, pero que cuando se presenta condiciona distrés respiratorio severo en el recién nacido. Su etiología es incierta, y si nos preguntan cuál va a ser el sitio de localización más frecuente, nuestra respuesta es que va a ser el lóbulo superior izquierdo, que está entre un 40 o 50% aproximadamente. Segundo lugar, ocupa el lóbulo medio, y tercero, el lóbulo superior derecho. Entonces, un porcentaje, un 35, un 5% aproximadamente. Son pacientes que cuando tienen su fenómeno y su hiperinsuflación focal o de poco volumen, pueden cursar asintomáticos, pero como cuando ya son de mayor volumen, como podemos apreciar tanto en la radiografía como en la tomografía, que esta hiperinsuflación condiciona desplazamiento de la línea de conjunción pleural anterior hacia la derecha de la línea media. En este caso, se indica que son fenómenos ya de mayor complejidad. Tenemos otros que, por lo general, también otra patología, tenemos la malformación congénita pulmonar de la vía aérea. Esta malformación congénita anteriormente era la clasificada por Stoker, que era de 2 a 10, de 2 a 10 las macroquísticas,
de los 0.5 a 2, rango intermedio, y menos de 0.5 las microquísticas, pero a la clasificación actual lo clasifica en dos tipos, si es microquística o macroquística. Cuando son macroquísticas, podemos ver cómo podemos apreciar en las tomografías en corte axial, la primera a su izquierda, que se corresponde a una lesión quística multiloculada que se encuentra en el segmento posterior-basal del lóbulo inferior izquierdo, que se encuentra bien definida y que tiene sectos hiperdensos incompletos en su interior. Corresponde a una malformación congénita de la vía aérea macroquística multiloculada. A veces uno de estas loculaciones puede adquirir un tamaño predominante o ser de mayor tamaño relacionado a sus vecinas, como podemos apreciar en la imagen derecha, que corresponde a una malformación macroquística. Ahora, el problema de esta patología es que nosotros cuando administramos el medio de contraste, o no realza, o si es que presenta un realce, este va a ser muy discreto, leve. Pero si vemos que presenta un realce heterogéneo, muy intenso, o que el parénquima circundante esté mal definido o de mayor densidad, o los contornos de esta lesión sean irregulares, tenemos que plantear como diagnóstico diferencial el blastoma pleuropulmonar, que es una patología neoplásica agresiva en este grupo etario. Esta patología era la que nosotros conocíamos anteriormente como la malformación adenomatoidea quística, pero su nombre actual es lo que podemos apreciar en nuestra diapositiva. Otra patología muy común conocida es el secuestro pulmonar, que se lo resume así, como un segmento pulmonar afuncional que no va a comunicar con la vía aérea y va a presentar un aporte arterial que por lo general viene de la aorta. Y su retorno venoso puede ser variable, puede ser que vaya a drenar hacia las venas pulmonares o hacia la vena cava inferior. Puede estar asociado a una malformación congénita de la vía aérea, y cuando se produce este fenómeno se conoce como una lesión mixta. También puede estar asociado a atresia bronquial. Ahora, si nos preguntan cuáles son las clasificaciones, son dos grupos, intralobar y extralobar. Intralobar es cuando está recubierto, por lo general, intralobar, intratorácico, ¿ya? Entonces, la intralobar está recubierto por la misma pleura visceral, tiene un aporte arterial sistémico y su drenaje va hacia las venas pulmonares. El diagnóstico por lo general es intrauterino, va a desaparecer o se mantiene estable durante su desarrollo, y son pacientes que por lo general son asintomáticos. En cambio, el secuestro extralobar puede ser intratorácico o extratorácico, y la diferencia histológica es que su recubrimiento pleural va a estar separado, y así, lo único que comparte así como algo común es que va a tener un aporte arterial sistémico, como podemos apreciar en imagen B, que recibe un aporte directamente desde la aorta, pero vemos que este parénquima afuncional no se encuentra dentro de la cavidad torácica, sino que tiene una situación infradiafragmática. Entonces lo catalogamos como un secuestro extralobar. Entonces el tratamiento dentro de las esquemas terapéuticos que se contemplan en estos pacientes es la embolización selectiva del vaso arterial que nutre a esta lesión. Entonces, esto va a condicionar una involución en su tamaño y en algunos casos una desaparición de los mismos, solamente con cambios fibróticos residuales. Y como última categoría tenemos las lesiones congénitas no pulmonares. Vamos a describir dos, que son el quiste broncogénico y la malformación linfática. Quiste broncogénico, también conocido como quiste de duplicación, su contenido va a ser líquido por lo general, pero
cuando este se infecta o tiene algún proceso inflamatorio, va a tener un contenido heterogéneo, puede tener detritus, sus paredes pueden ser un poco irregulares, pueden realzar con el medio de contraste, y la característica o clave es que va a tener una continuidad o estar en contacto con la vía aérea, por lo general la tráquea. A veces, como les mencionaba, cuando se infecta o se inflama, va a tener detritus. Entonces, en esta imagen en radiografía vemos una radiopacidad que compromete al lóbulo superior izquierdo y que en su imagen por ultrasonido lo vamos a apreciar la relación que existe entre este quiste broncogénito, el timo del paciente, lo que está representado con el asterisco. Estos son los vasos supraórticos y este era el parénquima pulmonar que estaba siendo desplazado por la lesión quística previamente descrita, y que esta hiperecogenicidad del parénquima era secundaria a un proceso inflamatorio por compresión de la lesión. Y las imágenes a su derecha corresponde a una malformación linfática, que se lo define como trastornos en el desarrollo embriológico de los vasos linfáticos, que pueden ser linfática eh, macroquística o microquística. Y cuando nosotros vemos las malformaciones linfáticas, que por general son macroquísticas, vemos como lesiones heterogéneas, multiloculadas, que por lo general, van a seguir la densidad, ecogenicidad, intensidad de líquido, ¿ya? Pero, por ejemplo, cuando están infectadas, como podemos ver en esta imagen en resonancia, de uno en corte axial, vemos que tiene un contenido que no sigue al líquido. El líquido lo vemos, ¿cómo lo podemos comparar? Líquido cefalorraquídeo en el conducto raquídeo, vemos que es hipointenso, pero al ver nuestra malformación linfática, que es hiperintenso espontáneamente, nosotros nos podemos decir que se trata de sangre, se trata de contenido proteináceo. Y aparte, otra pauta que tenemos es que esta lesión presenta niveles líquido-líquido con zonas de declives de mayor intensidad. Entonces, estas complicaciones de hemorragia de la infección son las más comunes que se pueden presentar en la malformación linfática. Como conclusiones de esta presentación son que la manifestación más frecuente de las enfermedades torácicas en el recién nacido va a ser la dificultad respiratoria. La radiografía permitirá discernir si la patología es clínica o quirúrgica, y en enfermedades clínicas hay que identificar si el paciente es prematuro o a término. Por eso es muy importante conocer los datos clínicos. Si la patología o los hallazgos son uni o bilaterales, si son simétricos o asimétricos entre sí, y conocer el estado general del paciente nos va a orientar y nos va a permitir plantear diagnósticos diferenciales más acorde al cuadro clínico del paciente. Muchas gracias. Les comparto una imagen de mi ciudad. Corresponde a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, y también una frase que me pareció muy adecuada para la charla, que el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Karen Benítez, médico residente del segundo año del posgrado de pediatría de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Valle de Sula. Un placer para mí ser parte de este grupo de panelistas. Agradecemos al doctor Alex Javier Villalta por esta excelente ponencia, por compartir esta charla que ha servido mucho para recordar conceptos y ampliar el conocimiento en este proceso de aprendizaje. Tenemos algunas preguntas, doctor. La primera de ellas es: pacientes con enfermedad por déficit de surfactante pulmonar, ¿cada cuánto se realizaría una rayos X control para valorar la evolución de la enfermedad? No se escucha, doctor.
podría realizar cada 2 días, se lo puede realizar y ver la evolución clínica y radiológica del paciente. Que la siguiente pregunta dice, ¿cuánto tiempo puede estar presente una imagen radiológica característica de bronconeumonía en un neonato? Ya, la bronconeumonía, como en cualquier grupo etario, puede permanecer, o sea, la clínica del paciente, el paciente puede mejorar clínicamente, pero la imagen radiológica, su evolución no va a ir ligada a su componente clínico. O sea, el paciente puede mejorar, y en cambio la imagen radiológica va a ir disminuyendo, va a desaparecer un poco más lento o menos gradual en comparación a su cuadro clínico. Puede demorar un poco en relación al cuadro clínico. Ok. Tenemos otra pregunta. ¿En su experiencia ha observado focos neumónicos en neonatos o en recién nacidos? Sí, no es lo más frecuente, pero sí he podido apreciar. Sí he tenido casos. Por lo general, vinculado a los factores que hemos conversado. Ok, hay una pregunta aquí, doctor. Dice, ¿cómo podríamos diferenciar una hernia diafragmática de una eventración diafragmática en una radiografía? Ok, la hernia diafragmática, como conversamos, se produce por un déficit o una alteración en el cierre de los canales pleuroperitoneales. Entonces, va a existir un defecto. Entonces, por ese defecto, el contenido abdominal, sea intestinal, gástrico, hepático, dependiendo si es derecho o izquierdo, va a herniarse hacia la cavidad torácica. En cambio, en la eventración no existe ese defecto. Simplemente el, el, co- el las- el contenido abdominal va a desplazar al diafragma hacia cavidad torácica, pero no va a existir un paso de este contenido al interior del tórax. No sé si alguno de los participantes tiene alguna pregunta o comentario que hacer al doctor. Si hay comentario en el chat, doctor Alex, pues comenta el doctor Ronald Monasterio que para disminuir la radiación en el caso de los neonatos, por ecografía también podríamos llevar seguimiento. Esto en el caso, por ejemplo, de la pregunta que hicieron con respecto a los pacientes con el síndrome de distrés respiratorio. Y la verdad que eso es muy interesante porque pues como el neonato tiene mayor superficie corporal, pues aunque se utilicen dosis mínimas, estos pues captan mayor radiación y esto los puede predisponer a cáncer como linfomas o leucemias a futuro. Entonces, actualmente pues con el advenimiento de la ecografía pulmonar en neonatología o ecocardiografía, pues disminuye lo que es el uso de los estudios radiológicos y de igual manera pues los podemos hacer incluso a pie de cama del paciente eh, y menos radiación. Disminuimos las dosis de radiación. Esto pues en aquellos pacientes que están con ventilación mecánica que generalmente se les están pidiendo pues todos los días. Entonces una pues estrategia de prevención sería eso, la ecocardiografía pulmonar. Sí, ecocardiografía. Sí, o sea, estoy de acuerdo que efectivamente el ultrasonido no emplea radiación para adquirir o conocer cómo está el parénquima, es verdad, totalmente de acuerdo. El asunto es que el ultrasonido tiene sus limitaciones, ¿ya? En el sentido de que, en primer lugar, si bien es cierto, se está investigando que las líneas B, digamos, ciertos patrones de líneas B, ejemplo, nos induzca a pensar en patología intersticial, se me ocurre un ejemplo. Pero el problema es que cuando
va a estar limitado. Por lo general, si la lesión o la alteración es periférica, se lo podría visualizar por ultrasonido, pero nosotros no podemos tener una imagen o un panorama global de cómo está ese parénquima. Como pudimos apreciar en la presentación, existen varios patrones alveolares, patrones reticulonodular, este ejemplo también, qué sé yo, si son simétricos o asimétricos entre sí. Nosotros por ultrasonido no podemos discernir eso. En cambio, es muy inespecífico. En cambio, la radiografía sí nos da un panorama global de cómo está ese parénquima. Ahora, es totalmente de acuerdo que la radiación tiene sus efectos deleterios, sus efectos secundarios, pero si es usada de una manera correcta, gradual, no excesiva, las radiografías no va a tener ninguna, o sea, no va a tener ninguna implicación. A eso me refiero, ¿sí? Sí, sí. Otra pregunta también, doctor Alex, con respecto en el caso del uso de medios de contraste. Por ejemplo, en un paciente que tenemos diagnóstico prenatal de una atresia esofágica o un paciente posquirúrgico, por ejemplo, de una atresia esofágica, que pues le hicieron su anastomosis primaria. O sea, ¿qué recomendación con respecto a qué medio de contraste utilizar? Porque, bueno, en estos pacientes pues no podemos utilizar el bario porque, pues si un caso hay una fístula traqueobronquial, pues ya lo predisponemos a aspiración por medio de contraste. Entonces, ¿qué opciones de medios solubles pues se pueden usar? Bueno, sí, podemos utilizar el hidrosoluble y con dosis mínimas para lograr la caracterización del trayecto, para ver si es que existe o no, ver la distensión del esófago y si es que existe o no fístula residual o refistulización, o sea, complicaciones asociadas al tratamiento. Pero con el hidrosoluble nos viene bien en dosis mínima, o sea, lo mínimo necesario para la caracterización, como mencioné. Ah, perfecto, perfecto. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, pasamos a la sección de avisos. Como aviso tenemos que el primer encuentro de residentes de Latinoamérica RESI-CIBEN a través del taller de ventilación mecánica neonatal se realizará el 22, 23 y 24 de mayo en Toluca, México. Agradecemos nuevamente al doctor Alex Javier Villalta por esta excelente charla, ¿verdad? Que nos ha ayudado mucho a ampliar nuestros conocimientos. También agradecemos a la Sociedad Latinoamericana de Residentes de Neonatología por la organización de esta sesión académica que ha sido de mucho provecho para todos los médicos presentes en esta reunión en línea. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Alex. Un abrazo. Saludos a todos y buenas noches. Gracias a todos. Pasen bien, buenas noches.